Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño video de repaso sobre HTML. Entonces, en esta ocasión vamos a estar viendo lo siguiente. Vamos a repasar sobre HTML, pues las estructuras básicas de las páginas, ¿verdad? Luego vamos a repasar algunas etiquetas, las etiquetas básicas, y por último vamos a estar revisando lo que es el HTML semántico. De igual forma, vamos a estar viendo lo que es la parte del CSS, ¿verdad? Repasaremos cómo aplicar el CSS a las páginas, cómo utilizar los selectores, el selector de clase, de ID, de etiqueta. También veremos algunas de las propiedades básicas de CSS, y también vamos a estar trabajando con el modelo de cajas y el posicionamiento de los elementos dentro de la página web. La parte del posicionamiento, ¿verdad? Obviamente la vamos a estar viendo con la parte de Flexbox. Y también, verdad, decirles que siempre lo más importante, pues una vez que hayamos terminado o finalizado este video, pues es que ustedes puedan practicar, verdad. Así que sin nada más que agregar, pues vamos a empezar con la primera parte de este repaso, ¿verdad? En donde vamos a empezar repasando, pues primero utilizando el editor de texto que estamos utilizando nosotros, ¿verdad? Que en este caso es Visual Studio Code. Que vaya, una manera fácil de poder utilizarlo es si nosotros utilizamos carpetas. Entonces nosotros nos podemos venir acá a abrir folders. En este caso yo creo una carpeta, ¿verdad? Que se llama repaso HTML y CSS, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos dentro de esta carpeta, pues podremos ir trabajando de una manera más ordenada. Y cómo podemos hacer la creación de nuevos archivos o de nuevos elementos, pues podemos ver acá donde nos dice New File y le podemos dar clic y podemos crear aquí nuestro archivo. Ponemos nuestro nombre. En este caso voy a estar trabajando con el nombre por defecto, o el nombre que siempre debe de tener nuestra página principal, que es el index.html. Si recordamos, ¿verdad? Nosotros acá en HTML siempre vamos a tener que guardar los archivos con la extensión .html, ¿verdad? Para que estos puedan tener para que estos puedan ser reconocidos como un archivo HTML, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Empezamos con la parte de la estructura básica, que si recordamos, la estructura básica de nuestro sitio web o de nuestra página web siempre va a ser la siguiente, y vamos a tener tres etiquetas: la etiqueta HTML, luego íbamos a tener la etiqueta head, luego íbamos a tener una etiqueta body, y estas iban a ser las etiquetas que principalmente iban a formar nuestra estructura básica, ¿verdad? O sea, un nivel bien básico, ¿verdad? En donde la etiqueta title, perdón, nos va a servir para darle un título a la página. En la etiqueta head, ¿verdad? Para poner estos contenidos que no van a ser visibles a los usuarios tan fácilmente. Y luego, ¿verdad? Que dentro de la etiqueta body es en donde va a ir toda la parte que va a ser visible dentro de nuestra página web, ¿verdad? Entonces, para que nosotros no tengamos que estar escribiendo siempre estas etiquetas, ¿verdad? Podemos eliminarlas y podemos utilizar la ayuda que nos brinda, en este caso, el editor de texto Visual Studio Code, con la parte del HTML 2.5, ¿verdad? Y de esta forma el editor pues nos brinda lo que es una estructura básica, pues para empezar a crear nuestra página web, ¿verdad? Tenemos la etiqueta doctype, que nos sirve pues para decir que este es un archivo HTML, la etiqueta HTML, ¿verdad? El atributo lang, que en este caso, ¿verdad? Podemos cambiárselo a español. La etiqueta head, que es la que les mencionaba, ¿verdad? Que nos sirve para los datos, digamos, internos de la página. Tenemos la etiqueta meta con el atributo charset, que nos va a servir para poder identificar los acentos, que en este caso, ¿verdad? Las tildes, las señas. Luego estas dos etiquetas nos van a servir a nosotros para cuando trabajemos con la parte del diseño responsive de nuestras páginas. Luego la etiqueta title, ¿verdad? Que acá pondremos repaso HTML y CSS. Y luego, ¿verdad? Llegamos a la etiqueta body, que es en donde nosotros vamos a ir escribiendo
toda la parte visible de nuestra página, ¿verdad? Donde vamos a ir teniendo las diferentes etiquetas. Entonces luego hablábamos un poco, ¿verdad?, de las etiquetas básicas, que ahí, ¿verdad?, les voy a dejar una pequeña tareita para que la puedan ir realizando, ¿verdad? Ustedes pueden ir viendo el video y pausarlo, ¿verdad? Y acá pueden investigar cuáles son algunas etiquetas, digamos, básicas para el uso en una página web, ¿verdad?, con HTML. Así, ¿verdad?, a un nivel, digamos, general, les podría mencionar primero, ¿verdad?, las de los encabezados, que son las H's, que si ven acá, ¿verdad?, vamos a tener hasta la H6 para poder crear encabezados. Entonces acá ponemos, ¿verdad?, que la etiqueta H1 nos sirve para crear encabezados o títulos, que ya vamos a ir viendo cómo se va a ir mostrando esta parte de acá. Luego también tenemos la etiqueta P, que la etiqueta P me sirve a mí para poder crear párrafos. Luego también, ¿verdad?, vamos a tener lo que es la etiqueta de las imágenes, que es la etiqueta IMG, que se apoya de los atributos src y alt, en donde el atributo src es el donde vamos a colocar nosotros en donde se va a encontrar la imagen, y el atributo alt es el atributo que nos sirve para poder describir la imagen que nosotros estamos poniendo. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a crear acá una nueva carpeta en donde voy a poder guardar diferentes imágenes. Entonces voy a descargar acá una imagen para luego poderla conectar acá. En este caso, ¿verdad?, ya tengo acá lo que es la imagen descargada y la voy a poder conectar de la siguiente forma. Nosotros habíamos visto que si los archivos estaban en un mismo nivel, nosotros solo necesitábamos acá colocar el nombre y luego la extensión de la imagen. Pero ¿qué va a suceder cuando nosotros tengamos una imagen dentro de una carpeta? Nosotros vamos a tener que ingresar a esa carpeta para poder acceder al archivo. ¿Y cómo vamos a acceder a la carpeta? Vamos a escribir el nombre de la carpeta, que en este caso es IMG, y si ven acá ya me aparece la sugerencia, ¿verdad?, que utilizando la pleca yo puedo ingresar al contenido que tiene esta carpeta, que en este caso es la imagen, ¿verdad? Entonces si yo vuelvo acá y vuelvo a escribir la pleca, ya me sale acá imagen prueba, ¿verdad? Entonces de esta forma yo voy a tener aquí ya conectada la imagen, ¿verdad? Y aquí puedo poner un texto alternativo que diga esta es una imagen. Luego, ¿verdad?, también podemos tener las etiquetas de las listas, ¿verdad?, en donde vamos a tener listas ordenadas o listas desordenadas, las UL o las OL, en donde yo voy a poder tener lo que son, digamos, las listas con elementos, que los elementos los voy a crear con la etiqueta LI, ¿verdad? Y acá pongo este es un elemento en una lista desordenada. Luego, ¿verdad?, también vamos a tener algunas etiquetas que nos iban a ayudar para poder dar espacios, que en este caso voy a utilizarla acá, ¿verdad?, para que podamos ver la etiqueta BR, que lo que va a hacer es que me va a crear un salto de línea, y la etiqueta HR lo que me va a hacer es que me va a crear una línea de separación. Luego también podemos mencionar, ¿verdad?, las etiquetas de la parte de la estructura semántica, que vamos a tener la etiqueta header, que el header, ¿verdad?, me va a servir para crear los encabezados o la cabecera de la página. También voy a tener una etiqueta main que me va a servir a mí pues para poder seccionar el contenido principal. Entonces acá, ¿verdad?, puedo tener el contenido principal en donde puedo tener artículos, la etiqueta article. También puedo tener la etiqueta aside. También puedo tener una etiqueta, bueno, acá dentro de la cabecera puedo tener yo la etiqueta nav, que la etiqueta nav me puede servir a mí para crear menús de navegación. También, ¿verdad?, podemos seguir acá, ¿verdad?,
la etiqueta article, la side, la etiqueta section. Todas estas etiquetas me pueden servir a mí para poder seccionar las partes que nosotros necesitemos en nuestra página, en la parte de la parte principal, ¿verdad? Y por último tenemos acá lo que va a ser el footer, que el footer, ¿verdad?, es la parte de la página en donde va a ir información a veces general de la página, ¿verdad?, quienes desarrollaron esa página, información sobre redes sociales, entre otras más. Entonces voy a eliminar esto para mientras y me voy a quedar con esto de acá. Entonces, ¿cómo era que nosotros veíamos para poder ver cómo llevamos esto? Pues nosotros fácilmente, ¿verdad?, podemos buscar nuestra carpeta, la que dice repaso HTML y CSS, y acá pues damos doble clic a la carpeta, a la página que dice index, ¿verdad? Y esta me va a cargar dentro de en una página, ¿verdad? Entonces voy a tener yo acá, ¿verdad? Aquí está la imagen, esta es la etiqueta de los encabezados, la etiqueta P, ¿verdad? Y aquí está la imagen, aquí están la lista, esta es la línea de separación que les mencionaba, y aquí está cierto espacio que ya van a ver que si yo vengo acá y quito esta parte de los BR, van a ver que la imagen se va a pegar. Entonces, porque ya no existen esos saltos de línea, ¿verdad? Y esto sería como la parte general de HTML, ¿verdad? La parte general de algunas etiquetas, ¿verdad? Obviamente existen muchísimas más etiquetas que ustedes pueden repasar en las guías o las pueden buscar por ustedes en internet, ¿verdad? Yo les recomendaría que acá pueden buscar esta página que dice W3 School, en donde ustedes pueden buscar diferentes tutoriales, ¿verdad? Acá dice Learn HTML en CSS, pueden darle a aprender HTML, ¿verdad? Y acá está todo, ¿verdad? Está la introducción, que es HTML, para qué sirven algunas etiquetas, que es un elemento, que digamos no hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Porque esto es lo que vimos nosotros en clases y pues no quiero que este video sea demasiado largo. Los elementos, los atributos, ¿verdad? Los atributos de los elementos, los encabezados, los párrafos, los estilos, el formato de texto, ¿verdad? La parte de los colores, el CSS, los links y más, ¿verdad? Entonces ustedes pueden utilizar esta parte de aquí pues para poder repasar por su cuenta, ¿verdad? Entonces si volvemos acá a la página, ¿verdad? Esto es lo que tenemos por el momento. Entonces hasta este momento, ¿verdad?, todavía no tenemos nada de CSS, y que es la parte cuando nosotros vamos a empezar a ver bonita la página, ¿verdad? Y si recordamos, para la parte del CSS también voy a crear acá lo que son diferentes carpetas, ¿verdad? Voy a crear una carpeta para guardar los archivos CSS. Y como puedo crear yo aquí un archivo CSS, pues me vengo aquí y le doy clic a la carpeta, y cuando acá me aparezca, ¿verdad?, este simbolito de que ya está abierta la carpeta, vengo acá y creo un nuevo archivo, le pongo acá estilo.css. entonces si recordamos, íbamos a tener tres formas de conectar el CSS. En esta parte de acá, ¿verdad?, solo vamos a estar trabajando la parte de conectar el CSS de manera externa, ¿verdad? Y recordemos otra vez, si queremos acceder a un archivo que se encuentra dentro de una carpeta, lo que debemos de hacer es escribir el nombre CSS, pleca y luego el nombre del archivo al cual queremos acceder, ¿verdad? Y de esta manera ya tendríamos nosotros conectados lo que es el CSS. Entonces, si recordamos, íbamos a tener acá en CSS lo que eran las reglas CSS, ¿verdad? Que las reglas CSS era el código CSS que nosotros íbamos a escribir para cambiar las propiedades de los elementos, y íbamos a tener muchos selectores, pero en general nosotros íbamos a trabajar con tres: el selector de clase, selector de ID, el selector de ID, el selector de etiqueta o de elemento, que
que va a seleccionar el propio elemento, y también vamos a tener el selector descendente, que ya lo vamos a ver cómo era que funcionaba, y también íbamos a tener el selector universal, que era el asterisco, ¿verdad? Entonces nosotros íbamos a tener o a poder trabajar con estos diferentes tipos de elementos, ¿verdad? Entonces, para ir viendo, ¿verdad?, qué podemos hacer con esto, vamos a crear una estructura parecida a la que nosotros teníamos en un ejercicio que trabajamos en clase. Vamos a tener aquí la parte del header, que va a ser la cabecera. Vamos a tener aquí la parte del main, ¿verdad?, que va a ser la parte de la sección principal de la página, y vamos a tener la parte del footer, ¿verdad?, que si recordamos, el footer es el pie de la página. Entonces vamos a tener estos elementos, y qué es lo que vamos a hacer acá, ¿verdad? Acá tenemos los tres elementos, ¿verdad? Tenemos la cabecera, la sección principal de la página y el pie de la página. Ahorita se ve todo así bien feito, ¿verdad?, porque no tenemos nada de CSS aplicado, pero como podemos nosotros identificar distintos elementos, y los vamos a hacer más que todo acá, ¿verdad? Si yo tengo acá, imagínense que tengo dos artículos, tengo un artículo 1 y tengo un artículo 2, y voy a tener acá un div que va a decir artículo 3. Acá, ¿verdad?, solamente para mostrarles el funcionamiento de las etiquetas semánticas, que en este caso las etiquetas semánticas a mí solamente me van a indicar que esas etiquetas se deben de utilizar para la parte de la creación de ciertas áreas de la página, ¿verdad?, como la cabecera, la sección principal, el pie de la página, y luego, ¿verdad?, el div podría cumplir fácilmente todas las funciones de estas etiquetas, pero pues por cuestiones de orden, ¿verdad?, y por cuestiones de que nos acostumbremos a utilizar HTML semántico, es recomendado utilizar las etiquetas que ya están establecidas para esto, ¿verdad? Pero si nosotros queremos dividir ciertas áreas, pues ahí sí ya va a ser un poco más recomendado pues que utilicemos el div para dividir las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces en este caso voy a guardar esto y vamos a ver qué es lo que vamos a tener acá. Tenemos artículo 1, artículo 2, artículo 3. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar con la parte básica, que es la parte de los selectores. Si yo quiero hacer un comentario acá, lo que utilizo es la pleca y los asteriscos. Entonces, ¿cuáles selectores vamos a tener? Vamos a tener el selector de clase, el selector de ID, el selector de etiqueta, que es el que vamos a empezar utilizando, y el selector descendente. También el selector universal. Entonces, con la parte del selector universal, lo que vamos a hacer primero es quitarle todos los márgenes a la página y toda la parte de los paddings. Si recordamos, los márgenes eran el espacio que existe entre los elementos, y el padding es el espacio que va a existir de los elementos hacia afuera del elemento, ¿verdad?, o hacia afuera del borde del elemento. Entonces, si yo hago esto, van a notar que todo se va a pegar a un lado, ¿verdad? Ya no va a existir ningún espacio entre ellos. Entonces, si se lo quito, obviamente pues va a volver a como estaba. Entonces, para eso nos puede servir para que nosotros empecemos a crear nuestra página sin necesidad de tener algún margen por defecto, ¿verdad? Entonces luego empezamos con las etiquetas. ¿Y cuáles son las etiquetas? Las etiquetas son las que nosotros escribimos acá: body, header, main, article, div, el footer. Entonces, si nosotros queremos seleccionar estas etiquetas para cambiarle alguna propiedad, pues acá solamente escribimos el nombre de cierta etiqueta y abrimos llaves para poder empezar a escribir las reglas CSS que nosotros queremos cambiar. En este caso, imaginémonos que queremos cambiar el fondo de pantalla. Utilizamos la propiedad background color y me vengo acá, ¿verdad?, y busco un color que me pueda gustar.
Entonces lo selecciono, actualizo y si ven ya me cambió el fondo de pantalla. Entonces esa es una forma en la que nosotros podemos seleccionar los elementos utilizando los selectores de etiqueta. Entonces vamos a seleccionar otro elemento. Vamos a seleccionar el header y al header le vamos a dar un fondo de pantalla diferente. Le vamos a dar este brown. Si me vengo acá van a ver que la cabecera se va a colorear de diferente forma. Si yo me vengo acá y selecciono la parte del main, y al main también puedo darle yo un fondo de pantalla diferente. Vamos a seleccionar este y entonces si ven se va coloreando, ¿verdad? Ya se va viendo diferente. Entonces ahora si yo quiero utilizar para seleccionar los artículos, yo puedo utilizar acá y darles un ID y acá ponerle ID artículo 1. A este le puedo poner otro div que diga artículo 2. Si recordamos, ¿verdad? Los IDs deben de tener diferente nombre y a este le voy a poner una clase que va a decir div artículo 3. Entonces yo guardo acá, ¿verdad? Bueno, me vengo para acá, ¿verdad? Y yo me vengo y ahora vamos a empezar a utilizar selector de ID y de clase. Entonces para reconocer los selectores de ID y los selectores de clase, lo que nosotros debemos de hacer es utilizar el siguiente código. Para seleccionar los IDs nosotros vamos a apoyarnos de este codiguito, de este hashtag o del numeral, ¿verdad? Ese elemento que me va a servir a mí para seleccionar los IDs, la parte del artículo 1, ¿verdad? Que es este de aquí. Entonces yo al artículo 1 voy a empezar. Aquí también vamos a meter de una sola vez la parte del modelo de cajas, que si recordamos el modelo de cajas era aplicar los siguientes propiedades: aplicar un borde, aplicar un margen, aplicar un padding, aplicar la parte del ancho y la parte del alto del height. Aquí no sé si está escrito correctamente, pero están estos, ¿verdad? El border, el margen, el padding, el width y el height, ¿verdad? Que eran los elementos que nosotros íbamos a utilizar para el modelo de cajas. Entonces si nosotros nos venimos acá, yo le puedo dar, ¿verdad? Puedo darle un ancho, un width, le voy a dar un 50% de ancho. Acá si recordamos, ¿verdad? Íbamos a tener diferentes medidas o unidades para poner las medidas, las relativas y las unidades absolutas. En este caso, ¿verdad? La unidad relativa iba a ser basándose en algo. Ahí disculpen que ya se me iba a descargar la lata. Como les estaba diciendo, ¿verdad? La parte de las unidades relativas, ¿verdad? Se van a basar siempre en la parte del tamaño de la pantalla, y las unidades absolutas van a ser siempre dependiendo del tamaño que nosotros le demos, ¿verdad? Entonces en este caso le vamos a poner acá 50 píxeles de alto y vamos a utilizar un margen. La parte del margen, ¿verdad? Que recordábamos que tenían también para todos los lados, que esa parte tampoco voy a detenerme mucho a explicárselas porque está en la parte de la guía, ¿verdad? Y ustedes lo pueden leer. También la parte del padding, que es el espacio que vamos a tener entre el elemento, ¿verdad? Vamos a darle 5 píxeles y vamos a crear un borde para que nosotros lo podamos identificar de 2 píxeles de ancho, sólido y de color rojo. Entonces estas son las propiedades que nosotros vamos a utilizar cuando estemos trabajando con la parte del modelo de caja, ¿verdad? Que cuando hablemos de modelo de cajas, eso va a significar, ¿verdad?, que nosotros vayamos seccionando nuestros elementos. Entonces acá tenemos esta parte, ¿verdad?, del artículo 1,
Y si yo quiero que estos elementos compartan el mismo estilo, puedo poner aquí hashtag artículo 2. Y de esta misma forma ambos artículos van a tener el mismo estilo. Pero imaginémonos que yo al artículo 3, que es la parte del div, quiero darle un estilo diferente. Vengo yo acá, ¿verdad? Lo selecciono. También vamos a darle un background color. Y a las clases, ¿cómo las vamos a seleccionar? Las clases las vamos a seleccionar con un punto y el nombre de la clase, ¿verdad? En este caso vamos a apoyarnos de algunos de acá y vamos a escribir aquí, ¿verdad? 50, bueno, dejémosle acá 70 para que veamos un cambio. 20, el mismo padding, y vamos a cambiarle el color de fondo. Si guardamos y nos venimos acá, ¿verdad? Vamos a ver que ya este va a tener un estilo diferente, porque obviamente pues ya le dimos un estilo diferente, ¿verdad? Pero ahora imaginémonos que quiero que los tres tengan el mismo estilo, pues vengo y selecciono acá y lo pongo acá con una coma, ¿verdad? Para que de esta forma todos tengan el mismo estilo. Ahora imaginémonos que ahora lo que yo quiero hacer es pues empezar a utilizar también, bueno, falta el footer. Si el footer lo quisiéramos seleccionar, ¿verdad? Pues acá venimos footer y le vamos a dar también igual, ¿verdad? Un color de fondo, vamos a dar un background color, le vamos a aplicar un padding de unos 25, bueno, de unos 15 píxeles. Vamos a ver cómo nos va a aparecer ahora la página, ¿verdad? Que acá es porque yo le he dado mucho zoom, ¿verdad? Ahorita esto se vería de esta forma, ¿verdad? Pero por la parte que yo le he dado zoom, ¿verdad? Entonces, algo así es como nosotros podemos ir creando esta parte, ¿verdad? De ir agregando estilos. Pero también podríamos la parte del posicionamiento. Entonces vamos a trabajar con esta parte, ¿verdad? La parte de sección principal, ¿verdad? Con la parte de los tres artículos. O sea, imaginémonos que yo quiero que estos tres artículos se coloquen uno después del otro. Entonces, si yo quiero hacer eso, pues puedo utilizar las formas de posicionamiento que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es la parte de Flexbox. Entonces, ¿cuál es el contenedor que yo quiero convertir a Flexbox? En este caso sería la parte del main. Entonces puedo venirme yo acá, ¿verdad? Escribir main y ponerlo como un contenedor flexible con el display flex, y la parte, ¿verdad?, de la flex direction que me iba a servir a mí, ¿verdad?, en column, en fila. Vamos a ponerlo en fila, ¿verdad?, porque ahorita ya está en columnas. Entonces, de esta forma los tres artículos se podrían poner de la misma forma. Pero ¿qué es lo que pasa acá, verdad? Acá también teníamos diferentes propiedades. Este flex wrap que me iba a servir a mí, pues para que en vez de que todos se queden así, ¿verdad?, si ya no alcanza, ¿verdad?, que se vayan poniendo de manera distinta. Entonces, en este caso, si yo quiero que todos se coloquen, puedo darles acá un 30% para que todos quepan en el mismo, ¿verdad? Y si, digamos, quiero añadir más elementos, me puedo venir acá, ¿verdad?, y los puedo duplicar. Puedo crear y voy a crear pero voy a eliminar uno para que veamos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Se van a ir colocando los elementos así, ¿verdad? Y aquí podemos aplicar las distintas propiedades que nosotros íbamos a tener, ¿verdad? Estaban en la parte de justify content, en donde nosotros podíamos darle el space between, que si nos venimos acá, ¿verdad?, vamos a hacer que estos se separen un poco, o el space around, que también va a hacer que, bueno, que se separen de esta parte de acá. También teníamos la parte de justificarlos o de centrarlos, ¿verdad? Si imaginémonos que solo tuviéramos un elemento, vamos a bajar todo acá y vamos a ver cómo nos va a aparecer esto, y que nosotros quisiéramos centrar la parte de este elemento acá, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí y en el main pues escribimos justify content y escribimos center, ¿verdad?, para poder centrar el contenido que está dentro de ese main al
el centro. Entonces digamos que estas son algunas de las propiedades que nosotros podemos ir repasando, ¿verdad? Yo los invito, ¿verdad?, a que siempre estemos revisando, ¿verdad? O sea, nosotros nos podemos venir acá, ¿verdad? Abrimos la parte del aula virtual, nos venimos aquí a nuestro módulo y pues aquí podemos empezar a ver, ¿verdad?, la presentación desde la semana 1, desde la semana 2, que acá es en donde empezamos con la parte del desarrollo ya web, ¿verdad? Entonces tenemos la introducción a las páginas web. Entonces yo les recomendaría, ¿verdad?, que viniéramos a revisar esta parte de acá y también a revisar la parte de la guía, ¿verdad? Si todavía no las hemos trabajado, ¿verdad?, que las trabajemos a conciencia para que podamos aprender, ¿verdad? Si tienen alguna duda todavía, ¿verdad?, no duden en pues preguntar, ¿verdad? Pues para eso estamos, para poderlos ayudar, ¿verdad?, para que puedan ustedes practicar y salir de dudas, ¿verdad? Entonces si tienen alguna pregunta, como les decía, no duden en acercarse y consultar. Sin más que agregar, ¿verdad?, espero que este video les sirva un poco, ¿verdad? Yo sé que es un poco la carrera, ¿verdad?, pero digamos que les va a servir para ver algunas de las cositas que hemos estado trabajando. De igual forma, ¿verdad?, yo les voy a compartir ahí unos videos que ustedes pueden ver para poder repasar, que son videos un poco largos, ¿verdad?, pero que si ustedes se comprometen a verlos, ¿verdad?, pues van a ir mejorando un poco más su dominio, ¿verdad?, con estos temas de HTML y de CSS. Sin nada más que agregarle, ¿verdad?, muchas gracias y pues espero que este video les funcione.